Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas de Casa de Pan Comunidad Cristiana. Les saludo nuevamente en esta mañana de domingo que estamos transmitiendo desde nuestra casa, desde el hogar. Estamos transmitiendo esta predicación en esta ocasión y sentimos mucho gusto de que nos contacten, de que por medio de estos sistemas audiovisuales nos permitan entrar a sus hogares, nos den la oportunidad de estar con ustedes ahí en la intimidad de su hogar. Le pido que llame a sus familiares, llame a sus hijos, llame a toda la familia. Siéntense unos minutos en lo que dura este mensaje. Escuchen las consideraciones que tenemos de parte del Señor para todos ustedes. Es muy importante. Como cada domingo estamos transmitiendo, este es el tercer domingo en que estamos por estos medios llegando a ustedes. Estamos en obediencia a nuestras autoridades civiles y a las autoridades sanitarias, y por convicción propia estamos obedeciendo aquí, permaneciendo dentro de nuestras casas. Como médico también les quiero decir que esto es verdadero. Hay mucha gente que piensa que esto es como si fuese un juego o si fuese una mentira. Yo quiero decirle que esto es verdadero, es cierto. Fuentes de primera mano nos informan también a nosotros. Entonces, no lo dude, permanezca. Si usted no tiene nada que salir a la calle, no salga, permanezca ahí con su familia. Es la mejor manera de resguardarse para no contagiarse de esta infección que todos ya conocemos. Entonces, pues vamos a iniciar en esta mañana nuestra enseñanza, nuestra predicación, y yo quisiera titular a esta enseñanza: Pandemia, la Tercera Guerra Mundial. Pandemia, la Tercera Guerra Mundial. Déjame explicarlo. Hace algunos días me llamó la atención ver en una de las publicaciones de los medios internacionales y en las redes sociales que cundió una noticia así viralmente, ¿verdad? Como ahora está tan moderno el término. Viralmente cundió una noticia donde el presidente italiano hizo una declaración pública diciendo: hemos perdido la batalla contra el coronavirus. Inmediatamente después, no sé si horas o 1 o 2 días después, el gobierno italiano rápidamente salió a desmentir esta noticia, diciendo que el presidente italiano nunca lo dijo. Pero me quedé pensando en el contenido, me quedé pensando en que alguien que probablemente lo inventó se imaginó lo que yo también me imaginé, porque verdad o mentira, mis amados, la realidad triste es que este enemigo que tenemos hoy enfrente, toda la humanidad, parece que está venciendo, y hoy ha puesto literalmente de rodillas a las naciones y a los gobernantes. Como usted, yo he escuchado al presidente de la nación más poderosa del mundo reconocer que solamente Dios, que solamente Él puede ayudarnos en estas circunstancias. No solamente Él ha declarado esto, sino que otros presidentes, como el de Paraguay, como el presidente Bolsonaro de Brasil, el presidente de El Salvador, como el presidente del Reino Unido, de Inglaterra, han declarado que esto solamente Dios puede pararlo, solamente Él puede hacer algo verdaderamente concreto para contrarrestar el mal que nos ha venido como humanidad, inédito, jamás visto en toda la historia de la humanidad. Así que es un asunto relevante, es muy importante. Cuando yo era niño, seguramente usted también, cuando era usted una persona joven, sonaba mucho en nuestro medio y en los noticieros, y sonaba mucho entre la gente que se hablaba acerca de la Tercera Guerra Mundial.
nos asustaba mucho y nos daba ansiedad el hecho de escuchar o solo de pensar en que una bomba de hidrógeno o una bomba atómica pudiera ser soltada durante el tiempo de la Guerra Fría. Usted recordará que los Estados Unidos de América tenían una pugna, una guerra verdadera contra el bloque socialista encabezado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y siempre esa pugna nos ponía los pelos de punta pensando que en cualquier momento se desataría la Tercera Guerra Mundial y entonces todo lo que existe sobre la Tierra podía ser exterminado, toda forma de vida. Esos pensamientos giraban en nuestra cabeza. Ahí estaban y nos producían temor. Yo cuando niño siempre fui interesado por la historia y yo me devoraba los libros de historia, y particularmente cuando leía acerca de la Primera Guerra Mundial me interesaba mucho y me aprendí todo lo que estos libros de texto nos decían acerca de este evento. Lo mismo que de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que del Holocausto judío, que a todos nos causó consternación cuando nos enteramos de lo que sucedió en Europa en aquellos años. Y yo recuerdo que en mis cortas oraciones y mi poco conocimiento de Dios, le preguntaba al Señor, ¿y quién castigará a todos estos hombres perversos que perpetraron estas calamidades, estas atrocidades durante estos años de mediados del siglo XX? Y muchas preguntas sin contestar y mucho temor teníamos en aquellos años por estas cosas que veíamos. Hoy particularmente todos pensamos que si hubiera una guerra mundial como la pensábamos entonces, sería una guerra tecnológica, donde los más ricos y los más avanzados en armamentos sofisticados serían los vencedores, posiblemente. Aunque una guerra de estas dimensiones con bombas nucleares, pues realmente quién sabe si hubiera vencedores y quién sabe si hubiera vencidos. Vencidos todos, vencedores quién sabe. El científico Albert Einstein en algún momento dijo: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sí sé es que la cuarta será con piedras y palos, refiriéndose a que un escenario así, con bombas nucleares por todos lados, sería catastrófico y sería el final y sería desolación y el exterminio de la raza humana sin lugar a dudas. ¿Está de acuerdo conmigo? El caso es que hoy parece que estamos en una guerra mundial. Hoy, sin lugar a dudas, que es mundial, como no lo fue ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. En realidad, esas guerras fueron regionales y pocos países fuera de Europa participaron en ellas y trajeron destrucción a Europa y a algunos otros países, pero no eran completamente mundiales. Esta guerra no nuclear que hoy estamos enfrentando es verdaderamente mundial porque está llegando a todos los rincones del mundo, todas las naciones, los orientales, los occidentales, los blancos, los negros, los mestizos, los amarillos, todas las razas, todas están siendo víctimas de esta atrocidad, y el enemigo es un enemigo invisible, es un enemigo que parece gigante, ¿sí? Y nos tiene a todos hoy, a todos los países de la tierra, en el frente de batalla, angustiados, deprimidos, temerosos y con una gran incertidumbre. Ese es el escenario que hoy tenemos frente a nosotros como humanidad.
Pero, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Qué debemos pensar? ¿Qué debemos reflexionar como iglesia de Cristo ante un escenario como este, ante esta confrontación tan desigual, ¿verdad? Porque parece que el hombre es poderoso, parecía que éramos muy poderosos, pero nos damos cuenta de que no somos tan poderosos, que tenemos un arsenal tan grande de armas nucleares destructivas, pero que parecen reducidas ante este enemigo a pistolas de agua. ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo debemos de reflexionar? ¿Qué papel jugamos además como iglesia en estos tiempos? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Qué debemos estar ideando, pensando? Y yo quisiera tocar 3 aspectos importantes que considero que la iglesia debiera estar reflexionando y actuando acerca de estos, a la luz de la palabra de Dios, y quisiera exponerlo en esta mañana y traer un poco de luz en este entendimiento a nuestra feligresía. Como número 1, respondiendo a estas preguntas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué debemos pensar? ¿Qué papel jugamos como Iglesia de Cristo? Diré que a la luz de la Escritura vemos que fenómenos como este, del que estamos hablando en esta hora, en el actual contexto de la humanidad, son a todas luces el preludio de los tiempos finales profetizados por Jesús, nuestro Señor, por otros profetas como Daniel, como Ezequiel y como Juan, el apóstol de Jesús. En términos globales, en términos generales, pensamos que estos acontecimientos, un acontecimiento tan trascendente como este, no puede ser otra cosa sino un preludio a lo que está profetizado y escrito en la palabra de Dios. Particularmente yo no creo que es el fin del mundo. Lo que creo es que son los primeros vientos, como lo que se le llama el principio de dolores bíblicamente, los primeros vientos, como cuando vendrá una fuerte lluvia o un huracán a lo lejos, viene del mar y que los primeros vientos comienzan a tocar en la playa y las banderitas y todos los indicadores de vientos comienzan a dar vueltas. A mí me parece que este acontecimiento mundial solamente es esos primeros vientos de lo que vendrá después en el tiempo en que Dios lo ha determinado. También creemos que la humanidad a través de este acontecimiento está siendo advertida. No nada más la iglesia, sino la humanidad está siendo advertida. Los crédulos, los incrédulos, los poderosos, los débiles, todos, toda la raza humana, toda completa, está siendo advertida para arrepentimiento de parte de Dios. No creemos que Dios ha enviado esto como un gran mal para castigar, porque esa no es la personalidad de Dios ni su corazón, sino que Dios ha permitido este fenómeno como un anuncio, como un acicate a la conciencia del ser humano que perdió la brújula, que se envileció a niveles que ni siquiera podemos mencionar aquí. Entonces, creemos que es un aviso y que la iglesia particularmente también debe prepararse como la principal protagonista de los tiempos venideros, de manera que a la iglesia no le suceda lo que a las vírgenes insensatas que narran los evangelios, donde por no haberse provisto de aceite para sus lámparas, pensando en que el esposo tardaría en venir, se echaron a dormir. Se confiaron, dijeron, hemos oído muchas veces que viene, y que viene, y que viene, y ya viene Cristo, y hemos oído todo esto, ya viene el esposo. Pero dijeron, pero como hemos oído tantas veces eso y suena ya hasta trillado, pues vamos a descansar un poco, todavía no es el tiempo. No creemos que suceda pronto. Y entonces dice la Escritura ahí,
narrado por Jesús mismo, que cabecearon de sueño y se quedaron dormidas y no prepararon sus lámparas ni se proveyeron de aceite para que éstas alumbraran el camino cuando viniera el Señor y salieran a recibirles. Eso está en Mateo 25-23, le recomiendo que lo lea. Dice este texto que el esposo vino y solo las 5 vírgenes que sí se prepararon entraron a las bodas con el esposo. Porque el esposo cerró la puerta y las vírgenes imprudentes quedaron fuera de las bodas. Por más que clamaron, no pudieron entrar porque ya no era tiempo. Así que la iglesia, mis hermanos, usted y yo tenemos que estar en todo tiempo listos, porque en cualquier momento el Señor vendrá. No sabemos si es muy pronto, si todavía falta tiempo, pero lo que sí sabemos es que debemos ser prudentes, debemos tener nuestras lámparas listas, estar alertas, porque si en este momento el Señor decidiera, nos iríamos con Él en el rapto de la iglesia. Déjeme retomar 3 puntos al respecto. Entendiendo que estamos en medio de una guerra, entendiendo que esta guerra es sin cuartel, la Biblia enmarca y los ojos de Dios declaran que la iglesia es un ejército. Así la ve el Señor. El Señor declaró desde el principio, que la iglesia es un ejército espiritual. Así nació, así se estableció. A este respecto hay 3 consideraciones. La primera, la iglesia de Cristo fue concebida como un pequeño ejército que va a la batalla. Eso está en Mateo 16-18, donde Jesús mismo le dice a Pedro lo siguiente, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando declara esto último, y las puertas, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, tácitamente está diciendo, hay una pugna entre la muerte y el accionar de la iglesia y la vida de la iglesia. Hay una pugna. La iglesia es un ejército que librará una batalla contra la muerte, y cuando la iglesia avance, cuando la iglesia se mueva, cada vez que se mueva a la izquierda o a la derecha, hacia donde ella vaya, se abrirán las puertas que habrá de derrumbar. Está hablando de acciones bélicas, está hablando de confrontaciones, está hablando de que la iglesia está equipada y dotada para empujar las puertas del infierno, abrirlas para derrotar la muerte, es decir, la empodera el Señor a la iglesia para que salga de donde está y vaya y conquiste el terreno que Dios quiere conquistar a través de ella. La iglesia, escuche bien, la iglesia, como en el ejército, es la avanzada de Dios a este mundo perdido. La iglesia es la que va por delante y es la que proclama el reino de Dios. La iglesia está en pugna, está en batalla, y todo lo que se ponga enfrente a ella será derribado cuando la iglesia se para sobre sus pies y es poderosa. Maravilloso. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Aleluya. Maravilloso. Está hablando de una iglesia poderosa, empoderada por Cristo. Número 2, en relación a que la iglesia es un ejército espiritual. El Espíritu Santo equipó a la iglesia con armas espirituales de guerra muy, muy poderosas. El apóstol Pablo lo declara de esta manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto está en 2 Corintios 10, del 4 al 5, hermanos. Está declarando aquí el apóstol Pablo que hemos sido dotados de equipamiento espiritual, equipamiento muy poderoso,
dice, nuestras armas no son en la carne, no son rifles, no son ametralladoras, no son armas blancas, no son de ninguna índole, no son bombas nucleares, sino que son espirituales, armas mucho más poderosas que esto para enfrentar enemigos como el que estamos hoy enfrentando. Dice, si no son poderosas en Dios. La palabra poderosas en Dios quiere decir, provienen de Él, fueron fabricadas en el cielo, son del mismo Espíritu de Dios, para destruir fortaleza, derribando argumento, toda altivez que va en contra del conocimiento de Dios. Está hablando de los espíritus malignos, está hablando de demonios, está hablando de fuerzas opuestas a Dios, pero que en este tiempo, alguien dirá, una cosa son los demonios y otra cosa son los virus que invaden las células. Pero déjeme decirle, el fin último de todo esto es debilitar a la iglesia, es hacerla menguar en su fe, es desanimarla, es amedrentarla, es hacerla sentirse miserable, es cegarla para que no vea el poderío que tiene. Ese es el fin último, de acuerdo con la Escritura. ¿Usted se acuerda cuando estaba el ejército de Saúl ahí, amedrentado? Estaba agazapado ahí, hombres tremendos, poderosos, muy fuertes, hombres de guerra, y enfrente de ellos un gigantón. Uno nada más, no necesitaban 2, 3 o 10, uno nada más frente a ellos, desafiándolos, insultándolos, maldiciendo a su Dios, que es el Dios Todopoderoso. Y ellos, entre todos, de todos no se hacía uno para salir adelante. Su fe estaba en los suelos, su confianza en el Dios de sus padres estaba por los suelos, estaba derribado. Claro que es un asunto espiritual, claro que tiene implicaciones espirituales. Ojalá que la iglesia hoy no esté agazapada, ojalá que la iglesia hoy no esté ahí escondida, llena de temor, ojalá que no esté llena de ansiedad y de depresión. Y si lo estuviera, vendría la voz de David, que se levantaría por frente de ellos, al frente de aquel gigantón, y diría, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Envíenme a mí y lo voy a derrotar, porque el Dios que me libró del oso, el Dios que me libró del león, ese mismo Dios me hará vencer, matar y derrotar a ese bravucón. Era un asunto absolutamente espiritual. Cualquiera diría que tiene que ver una cosa con la otra, todo tiene que ver. Este gigante que está enfrente de nosotros no mide 3 metros. Este gigante tiene dimensiones no medibles el día de hoy, pero para Dios es lo mismo. No hay alguien que pueda ser superior a Él. Dios siempre es infinitamente más alto que cualquier cosa creada sobre la tierra. Y en eso está nuestra confianza, en la confianza que David tenía cuando él viene y se enfrenta y además se quita la armadura de guerra. Dice, esto me estorba, yo no necesito esto, al único que necesito es el Espíritu de Dios. Necesito a ese guerrero poderoso que esté conmigo. Y usted se sabe la historia, viene David y golpea con una piedra en la cabeza de aquel gigante, el cual cae inmediatamente derrotado, porque fue un tremendo golpe, y David corrió hasta donde él estaba ahí y sacó su propia espada y con su espada le cortó la cabeza y venció. Era un asunto absolutamente espiritual. Su confianza no estaba en la roca que pegó en la frente. Su confianza estaba en el Dios que le había dado la victoria a través de su sencilla vida, día con día experimentando una comunión poderosa con Él, siempre hablando con Él, siempre, aunque eran tiempos de paz, para David, siempre estaba alerta, siempre estaba aprendiendo, siempre sabiendo que su Dios estaba con Él y que se lo demostraba. En eso estaba la confianza, en la vida que Él había forjado. Cuando tú no has tenido una vida de experiencias con Dios,
no puedes tener confianza. Aunque tú seas parte de la iglesia, tendrás temor. Por eso es importante que la iglesia entienda de qué estamos hablando hoy. Otro aspecto importante acerca de que la iglesia es el ejército de Dios. Todos los que somos discípulos de Cristo somos soldados. Es muy importante entender esto. Usted es un soldado si es discípulo de Cristo. No estoy diciendo los creyentes en Cristo. No estoy diciendo los que creen en Cristo. Estoy diciendo los discípulos de Cristo. Yo no creo mucho o no me gusta mucho hablar de los creyentes en Cristo porque cualquiera puede decir que cree en Cristo. Cualquier persona, aunque no conozca la palabra, tú le preguntas a cualquiera y te dice, ¿tú crees en Cristo? Te dice, sí, yo creo en Cristo. Pero un discípulo de Cristo es otra cosa. Un discípulo de Cristo es un nacido de nuevo. Un discípulo de Cristo es el que tiene el Espíritu de Cristo dentro de él. Un discípulo de Cristo es el que aprende de él, el que vive de él, el que discierne acerca de él, el que se alimenta de él. Ese es un discípulo de Cristo, el que es hijo de Dios, nacido de nuevo por el Espíritu. A eso me refiero cuando digo un discípulo de Cristo. Entonces todos los discípulos de Cristo somos soldados. Somos soldados del ejército de Dios y estamos en campaña permanentemente. Eso es algo que todo discípulo, que usted como discípulo de Cristo debe saber. Usted es un soldado permanentemente de Dios. No es un religioso. No debe tener interés en ser un religioso. No debe serlo. Pero sí debe tener interés en ser un soldado de la milicia de Dios, del ejército de Dios. Eso sí es usted y eso sí soy yo si somos discípulos de Cristo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4, le dice a Timoteo, fíjese, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Somos soldados. Este llamado que Dios nos hizo un día fue a la milicia, fue a la guerra. A partir de que entramos en Cristo, de que le abrimos el corazón sin saberlo, claro que nos restaura, claro que nos habilita, claro que nos hace sentir maravillosos porque nos ama, claro que vivimos una vida estupenda, pero también somos soldados de la milicia de Cristo, nos recluta. En el momento en que nos llama, nos recluta a pelear. Entonces no hay manera de que un verdadero creyente, un discípulo de Cristo sea pasivo. No hay manera de que la iglesia de Cristo esté dormida, de que la verdadera iglesia, no los creyentes comunes, no, sino la verdadera iglesia, los discípulos de Cristo, los que son de Él, los nacidos de Dios, nunca están dormidos, no están confiados, no pasan desapercibidas las cosas que suceden alrededor de ellos. Todo el tiempo están en su mente pensando, meditando, planeando. Porque son soldados, están alertas. A veces algunos duermen con el uniforme porque cuando hay campaña, el enemigo en cualquier momento te puede agarrar desprevenido y te hace pedazos. Por eso, él dice que somos soldados que militamos y no estamos distraídos en los negocios de la vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No estamos con un rollo allá y el otro aquí, como que somos medio de allá, de nuestros negocios, de nuestros trabajos, de nuestras carreras, de esto, y olvidamos la vida cristiana como si fuera un apéndice nada más que atender de nuestra vida. No, nosotros los que somos de Cristo, los que somos sus discípulos, no separamos nuestras actividades seculares de nuestra vida espiritual. Todo va con nosotros. Allá se manifiesta también nuestra vida espiritual y no nos enredamos, no nos salimos a los negocios de la vida porque nuestro anhelo es agradar a aquel que un día nos llamó y nos tomó por soldados de su ejército maravilloso. Aleluya. Es una identidad, es una identidad. Y le dice el apóstol Pablo, como soldado sufre penalidades. Sí se sufre,
claro que se sufre. Ya lo hablamos en la predicación pasada. A veces sufrimos por persecuciones, por burlas, por muchas cosas, por gente que no entiende lo que somos, se burla de nosotros. Por muchas otras razones sufrimos, pero dice que está bien que suframos esas penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice aquí. La iglesia no puede estar dormida. Si usted es un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, no puede estar dormido, mucho menos temeroso, mucho menos deprimido por esta situación. Tiene que estar activo, las antenas arriba, inmediatamente. ¿Qué está sucediendo, Señor? Dame discernimiento. Hoy comienza a despertar la iglesia. Hoy comienza la iglesia que estaba dormida a darse cuenta de que estaba somnolienta, soporosa, casi muerta. Es tiempo, porque tiene un enemigo invisible muy agresivo, el cual está acosándola. La iglesia debe levantarse a hacerle frente, la verdadera iglesia de Cristo. No todo el que se dice cristiano lo es verdaderamente. Número 2, el número 1 fue que la iglesia es un ejército espiritual. Número 2, la iglesia está para pelear la buena batalla. Ya entendimos que somos un ejército, pero podemos ser un ejército metido en un cuartel que nunca sale, que no pelea contra nada, no. La iglesia está para pelear. La iglesia está para ir al frente de batalla. Ella sabe que hay una pugna, que hay una lucha, y entonces se activa. La misión de la iglesia es guerrear. Una iglesia metida en 4 paredes de un templo que no pelea, que ni siquiera sabe que es ejército, que ni siquiera sabe que hay guerra, es una nulidad en este respecto. Habría que volverse a preguntar si realmente es iglesia y si realmente ha nacido de nuevo. Porque la misión de la iglesia es guerrear, es pelear. Una iglesia acomodada en sus lujos, en sus autos, en sus casas, en sus promesas, en su bienestar, no es iglesia de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no está tomando la razón original cuando Cristo dijo, las puertas de la muerte no prevalecerán, no tiene idea. La iglesia de Cristo siempre está peleando, siempre está guerreando una batalla espiritual. Su tarea es planear estratégicas, seguir tácticas que le permitan ir ganando terreno y avanzar. Encarar al enemigo frontalmente. Eso sería lo común de la iglesia entregada, de la iglesia discipular, de la iglesia que entiende a Cristo, de la iglesia nacida de Dios. Encarando al enemigo frontalmente todos los días. Es normal, es lo común. Iglesia donde se sacan demonios, iglesia donde hay sanidades, iglesia donde hay milagros, iglesia donde se predica la palabra desafiante y se derrumban grandes murallas, murallas de duda, murallas de ataques demoníacos. Esa es la vida natural de la iglesia, eso es lo que debe ser la iglesia, no otra cosa. No es un club social. No puede ser. No puede ser un club social. Ese no podría hacerle frente ni a un pequeño lobito. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a este respecto. Mas tú, oh hombre de Dios, hablándole a Timoteo, huye de estas cosas, hablando de las cosas banales, que a veces, en las que a veces la iglesia se distrae. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, Timoteo, métete en esas cosas, la paciencia, la mansedumbre, que son los dones del Espíritu Santo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de la eternidad, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe, delante de muchos testigos. Eso se lo dice en su primera carta, en el capítulo 6:12. Es una exhortación, no estés pasivo, pelea. Identifica a tu enemigo, sabe para lo que tú estás, sabe para lo que Dios te ha llamado. Levántate en el nombre de Jesús y cumple tu cometido, por lo cual Dios estará contigo en todo momento.
Fíjese también lo que dice Pablo al final de su ministerio, cuando él ya va a morir. Pablo ha peleado, ha sufrido, lo han martirizado, casi lo han matado, y él sigue levantado todavía, y está en un contexto, hace esta declaración en un contexto de su trabajo apostólico ante la iglesia, y dice lo siguiente. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ya estaba preso, lo iban a matar, él sabía, ya a pocos días de que le cortaran la cabeza, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, le escribe a la iglesia. Y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjese cómo lo expresa. No con resignación. Él sabe que es parte del plan de Dios. Y hace esta declaración impresionante. Dice, pero he peleado la buena batalla. Cuando a Timoteo le dice, ve y pelea la buena batalla, no le está diciendo, hazlo tú, pero yo aquí te veo. No. Él dice, peleas tú la buena batalla y yo sé cómo se pelea, por eso te mando a que lo hagas. Yo sé la experiencia de hacerlo. Lo digo con solvencia y autoridad porque yo lo he hecho. No se valdría que yo te mande a hacerlo y yo no hacer nada. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Nuestra fe no debe menguar porque estamos en tiempos de crisis. Nuestra fe no será quitada, no será rebajada, no será diluida porque tenemos problemas, porque tenemos enemigos enfrente de nosotros, porque amenazan las infecciones, las pandemias, las epidemias. Está esta y se irá y vendrá otra seguramente, y nuestra fe debe permanecer firme porque en Cristo somos más que vencedores. Ese es el mensaje. He acabado la carrera y mi fe está íntegra. ¡Qué declaración! Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es a usted y a mí, mi querido hermano. Eso se lo dice en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7. Maravilloso. Palabras que trascienden la vida y que trascienden la muerte física. No importa si yo muero, no importa, no estoy clavado en no morir. La voluntad de Dios se hará en mi vida y yo moriré solamente si Dios lo permite. Y si Él lo permite y si Él decide que así sea, no es el punto, no estoy obsesionado en eso. Nosotros tenemos una vida que ya hizo un puente a la eternidad y entonces eso es lo que seguimos, esa es nuestra mirada, hacia allá está dirigido. La vida del hombre hoy es efímera, de algo vamos a morir, eso es seguro, si Cristo no viene antes. Pero estamos subidos en el espíritu y en la mente en una órbita distinta. Por eso no somos presa de la angustia, del temor y de la depresión, porque no tenemos incertidumbre. Sabemos de quién somos y a dónde vamos. En aquel día, dice, recibiré la corona que está guardada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Aleluya. Qué maravilloso. Solo de pensar eso, qué pandemia ni qué nada. He guardado la fe. He guardado la fe, Señor. Cuando quieras, ¿eh? Si no en esta, en la otra o en la que sigue, no sé, cuando tú quieras. Pero cuando quieras, yo sé lo que me espera el día que se cierren mis ojos. Dice Pablo. Número 3. La iglesia pelea con gran seguridad. La actitud de la iglesia en medio del fragor de la batalla es positiva, por 3 razones fundamentales. La pelea tiene que ser segura. El que pelea en Dios está seguro. Y hay 3 razones, que en medio de la crisis, en medio de todo lo que nos rodea, hay 3 razones por las que peleamos seguros. Número 1, sabe que el amor de Dios es su recurso más poderoso. ¿Cuál es nuestra defensa hoy, delante de estas circunstancias?
Resguardarnos en casa. Sí es. No tener contacto con las personas contagiadas de este virus mortal también. Quizás utilizar una de esas máscaras especiales donde no pasan los virus también nos protege. Pero el cristiano discípulo de Cristo, el que entiende estos principios que nosotros estamos exponiendo aquí, su mayor recurso, su mayor protección es el amor de Dios. Eso lo revela Romanos capítulo 8. Nos revela que por el gran amor que Dios nos tiene a sus hijos, a los que lo amamos y Él nos ama, a nosotros, ya no estamos condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el versículo 1. Nos dice que nos ha librado de la muerte ya no nos alcanza, es decir, físicamente sí podemos morir, claro que sí podemos morir, pero la muerte espiritual es agua pasada, es historia, eso ya no está en nosotros. Nosotros ya no morimos espiritualmente. La muerte física solo es una transición, lo decíamos la vez pasada, pero ya no morimos, ya tenemos vida y vida eterna a partir de hoy. Eso lo dice el versículo 2. También dice que tenemos vida de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Vida de Dios, vida abundante, vida para dar, vida para compartir, vida para animar, vida para decirte que te levantes, vida para declarar las glorias de Dios, vida para no estar deprimidos, vida para todo lo que se necesita. Dice ahí el versículo 10 que el Espíritu Santo mora en vosotros y nos ha vivificado, nos ha dado de su propia vida. Y por Él seremos resucitados en el día del Señor. Versículo 11. Dice que fuimos liberados por el pecado, que fuimos liberados del pecado y adoptados por Dios como hijos muy amados. Y nos dio herencia en los cielos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué amor nos tuvo Dios que no nos llamó y nos puso de criados en su casa, sino que nos hizo hijos, nos adoptó y nos sentó a su mesa y convive con nosotros y nosotros somos de Él y Él es de nosotros y somos de su familia por adopción maravillosa. Y no solo eso, sino que nos dio herencia en los cielos de sus riquezas maravillosas y somos coherederos, dice en otro pasaje, juntamente con Cristo. ¡Qué posición y qué lugar nos ha dado de acuerdo a este maravilloso capítulo de Romanos, número 8. Eso es lo que somos. Fuimos liberados del pecado, nos dio herencia en los cielos, nos hizo sus hijos, versículo 15. La promesa de la gloria de Dios, las promesas son para nosotros y son incomparables. Dice, no se puede comparar la gloria de las riquezas de Dios que nos tiene con las vicisitudes y los problemas de este mundo, con las crisis de este mundo. Son incomparables. Aún este enemigo invisible que nos está acechando no tiene comparación de tamaño, ni de dimensiones, ni de poder contra todo lo que Dios nos tiene por herencia en los cielos. Versículo 18. Vivimos en la esperanza de la redención de Dios que nos ha prometido según el versículo 23. Aleluya. Y todo esto porque Dios decidió amarnos, entregando a su Hijo unigénito en la cruz para morir por nosotros, que no merecíamos nada, pero Él decidió amarnos por su sola voluntad. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo muy bien, pero lo creo. No entiendo cómo es que me amó sin merecerlo, pero lo creo, lo acepto, lo vivo y lo disfruto, porque soy un seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Otro aspecto acerca de por qué peleamos con gran seguridad es porque Dios nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Eso dice también el capítulo 8. Nos revela que el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Ahí está en el versículo 27 y 28. Dice el versículo 23 que debido a que el Espíritu de Dios está con nosotros, como hijos de Dios, gemimos anhelando el día de la redención, el día de la libertad y el fin de toda esta corrupción. Eso dice el versículo 23.
Por eso, el orar en lenguas es la mejor forma de externar nuestra necesidad profunda de Dios. Ante Dios, perdónenme, nuestra necesidad profunda ante Dios, lo que tenemos dentro, lo externamos y lo exponemos delante de Dios. ¿De qué manera? No lo sabemos con precisión, pero el Espíritu que está dentro de nosotros gime y en lenguas externa a Dios y lleva nuestra verdadera necesidad, todas nuestras depresiones, todas nuestras angustias, todo lo que pudiera agobiarnos, lo lleva a Dios y a nosotros nos produce una tremenda paz y confianza en nuestros corazones en medio de las tremendas crisis. Esa es la manera en que se puede mejor enfrentar una crisis, orando en todo tiempo, y si hay lenguas en lenguas, y entonces cuando uno entra en este estado de comunicación con Dios, la angustia se va, todo lo que pudiera amedrentarnos se va, y viene un solaz, una paz maravillosa en nuestras vidas y nos da confianza, fortaleza y autoridad para seguir adelante. En el nombre del Señor. Por eso peleamos con seguridad la buena batalla. Una razón más, y esta es maravillosa. El gozo y la alegría nos envuelven en Dios. A los que somos de Cristo, a los que guerreamos, a los que enfrentamos grandes crisis, a los que peleamos, a los que estamos todo el tiempo en campaña, a los que estamos y sabemos que todo el tiempo es tiempo de guerra, tiempo de milicia, el gozo y la alegría nos envuelven. Y es un maravilloso recurso que nos hace pelear con confianza y seguridad. El apóstol Pablo invita a los filipenses a gozarse y regocijarse con él, habiendo vivido gran sufrimiento. Él dice ahí en la carta a los Filipenses 4, 17 y 18, dice, aunque sea derramado en libación sobre sacrificio, es decir, aunque se me ha puesto en condiciones de sacrificio y de servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo les pido gozaos y regocíjense también vosotros conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, yo he sido puesto para sacrificio. Casi me han matado, me han hecho trizas, me han golpeado, me han azotado. Durante el desarrollo de esta fe, de esta vida creyente, por ser discípulo de Cristo, he sufrido, y por predicarles a ustedes el Evangelio y por llevárselos hasta sus casas, he sido probado en sufrimiento, en gran sufrimiento, dice. Pero me gozo. Me regocijo con todos ustedes, con todos vosotros, y asimismo les pido que se regocijen conmigo, gócense y regocíjense también conmigo. En ese mismo pasaje, estando preso el Señor, donde escribe la carta, dice el apóstol, le dice a la iglesia, entonces aún ustedes los invito, dice, regocijaos en el Señor, os digo otra vez regocijaos. En el capítulo 4, versículo 4, los exhorta que en medio de ese sufrimiento que estén pasando, regocíjense. Os digo otra vez, vuélvanse a regocijar, tengan gozo y alegría en medio de su crisis, levántense. Y no lo está diciendo, como decimos los mexicanos, de dientes para afuera. Él está en ese momento en una prisión, él está sufriendo en ese momento, y dice, regocíjense. Qué contradicción aparente. ¿Cómo es posible que parece que estás en un calabozo y que te están haciendo tanto mal y tú deberías estar llorando, sufriendo y deprimido, pero puede estar sufriendo el cuerpo, puede estar sufriendo el hombre exterior, pero el hombre interior está íntegro, porque sabe cuál es su herencia, porque sabe cuál es su frecuencia y su entendimiento y su corazón no están en el obsesivo anhelo de permanecer parado sobre la tierra. No importa si se es miserable, yo quiero vivir. No, él dice, no importa si no vivo, no importa si muero, ya me van a matar, no pasa nada, yo ya estoy vivo. La muerte se fue de mi vida hace mucho tiempo, yo estoy vivo. Físicamente vivo, muerto, yo estoy vivo. Eso es lo que está diciendo el Señor, así que me gozo. Anímense, regocíjense, porque vosotros también lo estáis.
Con razón el Señor Jesús decía, no teman al que mata la carne, sino al que puede matar el espíritu. Pero ese está derrotado ante nosotros, no nos puede tocar. Es muy importante entender que el gozo y la alegría en Cristo no son sentimientos. Es que ahorita me siento tan triste, ¿cómo me pides que me goce? No son sentimientos. El gozo y la alegría son un recurso de Dios que Él decidió dárnoslo. Y nosotros nos lo hemos apropiado. Es una elección. Usted puede no recibirlo, pero yo elijo recibirlo. Yo elijo vivir en gozo. Yo elijo vivir en alegría. Yo elijo la alegría. Y la felicidad la elijo, porque son dones de Dios para mi vida. Quiero vivir en ellos porque Dios me los regaló a mí. Un hijo de Dios que entiende esto nunca andará arrastrando la cobija, nunca andará perdido ahí, tristeando. A veces vemos a algunos que les preguntas cómo están y dicen, pues estoy. ¿Qué es eso, por Dios? Un hijo de Dios tiene alegría, gozo, siempre manifiesta riqueza, siempre es optimista, siempre va adelante, nunca camina hacia atrás. Porque hay un don en él, gozo, don del Espíritu. Yo elijo el gozo y la alegría en mi vida a pesar de la adversidad que me rodea. Mi mente no se finca en la miseria de esta realidad terrenal, sino en la realidad de Dios. Se planta en sus promesas, las cuales siempre cumple el Señor. Maravilloso. La alegría es un regalo y el gozo es un don. Decía que Dios nos da para que Dios nos da no para hacer la vida placentera. Esto es muy importante, se ha interpretado mal. La alegría y el gozo de Dios no son para hacerte la vida placentera, para que no sufras nada y para que te la lleves a todo dar. No es eso, no es. Se ha interpretado mal. El gozo y la alegría no son para tirarnos en la hamaca y que la vida pase maravillosa, llena de recursos materiales y sin problemas. No es eso. El gozo y la alegría son un recurso que Dios da para potenciar la vida en medio de las grandes crisis que enfrentamos como esta. El gozo de Dios y su alegría potencian nuestra vida en crisis terribles de nuestra vida como esta que estamos pasando. Somos probados y la alegría y el gozo están presentes en nuestra vida, porque vienen de Dios, no vienen de nuestras emociones. Bendito sea el Señor. Finalmente, hermanos, la iglesia debe recordar en todo momento que su victoria está garantizada. La victoria de la iglesia está garantizada en Cristo. En Efesios 6, el apóstol Pablo expone la naturaleza de nuestra batalla, que es contra fuerzas espirituales adversas, lo dice en el versículo 12, recomendándonos que nos armemos y nos vistamos con la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Otra vez, recordándonos que somos soldados en medio de una batalla. Otra vez. Eso está en el versículo 13. Y luego dice, para que podamos pelear, para que podamos resistir en el día malo. Ahí dice la palabra, usa la palabra resistir, pero resistir ya sabemos que es pelear. Para que podamos pelear en el día malo. Fíjese qué interesante. No dice aguántate, aguanta, aunque dice la palabra resistir en nuestro contexto mexicano, resistir es como aguantarse a ver hasta dónde reviento de los golpes. No. La palabra resistir significa pelear. Cambia la palabra resistir por pelear y entenderá otra cosa. Para que podamos pelear en el día malo. ¿Qué se hace en el día malo? ¿Qué se hace en el día malo? Este es el día malo, son los días malos. Estamos enfrentando tiempos malos. ¿Qué se hace en estos tiempos? Aguantarse. Se pelea y se conquista en el nombre del Señor. Se pelea. ¿Qué estoy haciendo en esta hora aquí hablando con usted? Estoy peleando.
¿Qué estoy haciendo cuando en estos días le hablo a un amigo médico que ha sido incrédulo por muchos años y que hoy aprovecho la oportunidad para decirle son los tiempos de Dios? Estoy peleando por su vida, estoy peleando por su familia, por sus hijos, estoy peleando por él. Tal parece que esto está reblandeciendo su corazón y dijo, sí quiero hablar contigo al respecto. Y estamos en horas de volver a hablar de este asunto, estamos peleando por la vida de otros. Estamos levantando, no estamos pensando en nuestra miseria y nuestro futuro, desgraciado, desdichado, lo que nos va a pasar. Estamos pensando en los demás, estamos pensando en la salvación de los otros, porque esa es nuestra misión en Dios. ¿Para qué me lleno de telarañas pensando en lo que me puede pasar? Que me pase lo que sea, yo soy de Cristo. Nuestra victoria está garantizada. Claro que está garantizada, si tenemos una mentalidad así, si sabemos pelear en el día malo. Dice, y habiendo terminado todo, estar firmes. Estos días que son malos, donde un enemigo implacable se cierne contra nosotros, amenazando nuestra vida física y nuestra fe, sobre todo, desalentándonos y sometiéndonos a depresión y ansiedad. En estos días la iglesia sabe que en vida o en muerte física su victoria está garantizada en Cristo. No hay posibilidad de derrota, porque somos de Dios y estamos en Cristo Jesús, quien venció para siempre en la cruz del Calvario, y en Él somos más que vencedores. Así que levántate, iglesia, levántate, para que este tiempo que es de batalla, para que este tiempo que es de lucha, se haga pequeño ante ti. Levántate, discípulo de Cristo, levántate, levántate. Aquí la expresión, habiendo terminado todo, nos dice muchas cosas. Esto va a acabarse, número 1. Número 2, se va a acabar y yo cómo voy a terminar con eso. Voy a terminar derrotado, voy a terminar sin fe, voy a terminar yéndome a adorar a otro Dios, ateo. ¿Cómo voy a terminar? Dice aquí, y habiendo terminado todo, estar firmes en la fe. Continuar. ¿Qué más viene, Señor? Porque estoy listo para la siguiente escena en los tiempos tuyos, Padre. Levántate, iglesia. Levántate, iglesia de Cristo, porque para este tiempo has llegado. Levántate, hoy es el día de la prueba. Levanta el ánimo, cobra ánimo. Amado hermano, hermana, joven, señorita, todo aquel que me esté escuchando, levántate, cobra ánimo. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el momento más emocionante de la historia que hemos vivido hasta hoy como seres humanos. La iglesia se levanta poderosa, se sacude el polvo, se quita las telarañas y toma el lugar que le corresponde como la iglesia ante la cual la muerte no prevalecerá, de acuerdo a lo que Jesús dijo. Esta guerra la vas a ganar en el nombre de Jesús. Iglesia de Dios, donde quiera que tú estás. Lo declaro parado en la Escritura y por el Espíritu Santo. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Por favor. Incline sus ojos. Incline sus ojos. Incline su corazón también. Si quiere arrodillarse, hágalo. Si el Espíritu se lo hace sentir, hágalo sin pena. Ahí donde está. Oramos, Señor, en esta mañana. Suplicamos, Señor, que el mensaje de esta palabra, Dios, redirija el pensamiento de aquellos que pertenecen a la iglesia y que no habían comprendido que lo que estamos viviendo hoy en nuestras ciudades del mundo es un desafío, Señor, que quiere debilitar nuestra fe, que quiere que perdamos la confianza en el único Dios poderoso que hay. Todo lo contrario, Señor. Es el tiempo en que más identidad tengo, en el que más identidad tendré, Señor. Por cuanto tu palabra se está cumpliendo, por cuanto la iglesia es protagonista, por cuanto la iglesia tiene un lugar. Permíteme a mí como creyente, como discípulo de Cristo, entender eso, discernirlo, saber que estoy
en ti seguro, porque si vivo o si muero, Señor, yo ya tengo vida. Eso es maravilloso. Déjame aprovechar el tiempo. Permíteme hablarle, Señor, a mis vecinos. Permíteme hablarle a mis familiares. Tener una conversación, ya que tengo ahora horas del día abundantes. Permíteme hacerles una llamada y decirle, es el tiempo de buscar a Dios. Permíteme, Señor, no estar enfocado en mí, sino enfocado en aquellos que no te conocen y que si ellos se van con Dios, se van de esta vida, no estamos seguros de que irán con Dios. Si no tienen a Cristo en su corazón, permítenos, Señor, ocupar la mente, el espíritu, en la obra que nos has encomendado, Señor, la obra de la predicación del Evangelio. Esa es nuestra gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús, guárdanos del mal, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos terminando nuestra predicación. Les pido que los que no están en nuestra cadena de oración de las 7:30 de la mañana a 8:15 se incorporen con nosotros, por favor. Es una atenta invitación como pastor. Les hago un llamado. Incorpórate con nosotros. Pongámonos a orar todos los días. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero en estos días la iglesia debe estar orando, clamando a Dios y diciéndole, despierta mi espíritu, despierta mi corazón, despiértame y levántame para hacer lo que tengo que hacer como iglesia, porque sé que estoy en una guerra. En el nombre de Jesús los invito a todos, les digo que les amo con todo mi corazón y que espero verlos muy pronto a cada uno de ustedes y darles un abrazo como nos merecemos dar y un beso también, como dice la palabra. En el nombre de Jesús, que este día sea maravilloso para ustedes. Disfruten su familia, hermanos, y cualquier necesidad que ustedes tengan, háganosla saber para estar orando por ustedes o ayudarlos materialmente si así se requiere. En el nombre de Jesús me despido. Amén. Gracias a todos. Buenos días o buenas tardes. Amén.